Pueblo chico, chisme grande. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo allá en casita. Y bueno, pues se cumplió, señores, se cumplió con el segundo capítulo de eh, Pueblo Chico, Chisme Grande. Logramos, pues, armar el primer capítulo bien, salimos sin problemas. Tuve muchos comentarios en el transcurso de estas 2 semanitas, desde el primer capítulo. Y la verdad, estuvimos analizando como qué podíamos traer aquí a la mesa de Pueblo Chico Chisme Grande. Y pues quiero saludar aquí en esta mesa, creo que ya lo vieron, muchos lo conocen. Es famoso aquí en el pueblo y quiero saludar aquí al profesor Rogelio Hernández Onís, que nos trae unos datos muy buenos, una plática muy buena que vamos a tener el día de hoy. Y pues de este lado se encuentra conmigo Víctor Alanís de Granada, que pues es un chavo que pues, nos va a platicar un poquito más también acerca de los temas musicales. De hecho, acaba de sacar Eso y más. Eso y más, me estaba olvidando el nombre, Eso y más, un cover bastante interesante. Pero bueno, pues vamos a la carnita, al dato bueno. Y pues el tema que se pone el día de hoy en esta mesa es la historia de la música en Villa del Carbón. Eh, es un tema muy amplio, es un tema que platicábamos hace un momento fuera de cámaras, es un tanto delicado, porque al final no deja de ser historia y no deja de tener, eh, en ciertas familias algún legado, algún gatillo ahí. Y pues si quiero hacer un comentario, la narrativa que tendremos el día de hoy es meramente una narrativa que queremos compartir sobre datos que sabemos y sobre, pues, qué onda con la música en día de cambio. Luego empezaríamos de esta pregunta, ¿no? O sea, la historia de la música de Villa del Carbón. Villa del Carbón musicalmente tiene historia, para empezar. Sí, buenas tardes. Agradezco que me hayan hecho el favor de eh, pues, invitarme para colaborar o contribuir en el trabajo que están exponiendo y pues las personas que tengan la oportunidad de escuchar, observar el desarrollo de los contenidos, que seamos conscientes de que hay muchas situaciones que no se tienen datos verídicos porque, como cualquier tipo de estado de nuestra república, la música no ha sido el platillo fuerte de la sociedad. Se le ve cuando hay momentos de festejo, algún momento pues que se utiliza como fondo de alguna actividad, pero que en verdad se sustente con datos de investigación fuerte. Nosotros no escapamos de esa situación. En Villa del Carbón tenemos pues escasas fuentes y ellas vienen de una generación a otra y tal vez hayan sufrido modificaciones porque, insisto, no se tienen la cercanía. Es más, dudo que alguien en nuestro pueblo se haya fijado en la música para poder tener un antecedente y buscarle, tratar de buscar entre las personas que tuvieron o hicieron la música esa fuente de investigación. Claro. Entonces, Villa del Carbón es muy rico como cualquier otro municipio del Estado de México, pero lo importante de esto es que alguien se está acercando el día de hoy y con la poca experiencia que tengo, insisto, poca, porque si nos remontamos a años más lejanos, va a ser difícil poder encontrar una situación pues, con mayor, para enriquecer los contenidos. Claro, claro. Creo que estamos muy lejanos. Pero podemos partir de una fecha en la cual tenemos a un grupo de carbonenses con la idea de conformar una banda. Podemos tener una fecha apro. Sí, bueno, antes de llegar a la banda, pues tendremos que irnos un poco más atrás, porque el antecedente musical en nuestro pueblo llega o surge mucho antes de que se estableciera la primera banda. Estoy hablando de los señores Rosales, eh, se llama el señor Andrés Rosales, que ellos venían del estado de Guanajuato y se encaminaron a la cuestión eclesiástica, la música religiosa o la música sacra. Ellos fueron los primeros en involucrar a la población
de una forma más técnica. Antes, Ok. antes de ellos ya había agrupaciones pues con instrumentos de cuerda, el famoso bandolón, el bajo sexto, el violín, la guitarra, el banjo. Ya había agrupaciones con este tipo de dotaciones de instrumentos. Pero después de que llegan los señores Rosales, ahora sí, ya comenzó una etapa diferente para la música en Vía del Carbón, ya ahora sí sustentada o estructurada de una manera ya con el conocimiento teórico, es decir, ahora ya no era empírico, ya no era el que toca una guitarra pues con dos o tres tonos y ahí termina, no, ahora ya era introducir a lo que llamaban en aquel tiempo solfeo de los solfeos, que hoy se convierte en solmización, se cambió el término, que equivale a tener el conocimiento de todos los signos que se manejan tanto en la lectura como en la escritura y en la ejecución instrumental. Con los señores Rosales, de ahí parte todo. Después, cuando estaba el señor Miguel Enríquez como presidente, él se da la tarea de buscar una agrupación que le diera identidad, que le diera representatividad a los festejos que se hacían en nuestro pueblo. Y para entonces mandan llamar a don Juan Meléndez, que Los era, Meléndez, sí, familiar, ¿no? no, este era un Meléndez, no, ¿No de no, aquí? no, 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 no. Este señor venía vivía en Iztlahuaca, pero él era originario del estado de Jalisco. Y con el conocimiento de que él tenía el dominio, porque ejecutaba varios instrumentos, entonces era la persona idónea para poder venir a fomentar el trabajo de la música. Y es aproximadamente en 1922 cuando se organizan los proyectos, pero la banda en sí ya organizada tiene su primera participación en 1923. Así es como surge prácticamente en la introducción a la música ya definida de una manera ya, pues dijéramos, organizada. Y yo creo que como todas las bandas, ¿no? Este inicio, pues yo creo que empujado por el tema pues del festejo, de la convivencia, porque digo, yo veo una banda de pueblito, o sea, sí, como dice usted, le tiene identidad a los pueblos, y muchos pueblos tienen como que sus bandas así, ya súper arraigadas, ¿no? O sea, la banda fulanita, pues es que es la banda del pueblo tal, ¿no? Y eran las bandas de los pueblitos, ¿no? Imagino que en esa década, pues así era el tema. Bueno, si hablamos de bandas, ahí sí nos tendremos que remontar. ¿Todavía más? Bueno, de aquí en Villa no, pero yo hablo de la cuestión de cómo toda la provincia es tan representativa de un tipo de agrupación que no deja de tener presencia. Todavía en la actualidad hay estados de la República que tienen una forma muy cercana a sus sentimientos y que si no está la banda participando, no es un festejo como tal. La pirotecnia y la música son los que le dan el sabor a dicho festejo. Y decíamos que las bandas tienen pues, un origen posterior a la llegada de los españoles, con la llegada de el pífano, el sacabuches, el cornetín, instrumentos de viento que ellos trajeron. Y eso está chistoso, ¿no? Porque este tipo de nombres, o sea, qué genialidad, ¿no? Para sacar esos datos de cómo llamarlos, estos tipos de instrumentos, ¿no? Es que la tecnología ha sido pues muy benévola en ese sentido. Se han ido perfeccionando y han cambiado los nombres y han tenido pues una forma muy técnica para poder crear sonoridades con metales y aleaciones de metales muy precisos y pues decimos que con la llegada de los españoles ellos ya traían, lógicamente de España ya traían mucho conocimiento de esta técnica. La implantaron aquí en nuestro país, la adoptaron y pues se fue expandiendo poco a poco, pero aquí en nuestro municipio pues tardó. Ya hablaba que fue hasta 1922 cuando se forma un patronato y ellos se encargan de recabar fondos visitando pues, personajes o personas del pueblo que tenían el recurso para poder ayudar y hacer la compra. Se menciona que se les entregó ese instrumento a cada uno de manera individual, mismo que iban a ir abonando, si es que el término cabe,
para que pudieran ser dueños del instrumento de manera posterior. La tendrían que ir pagando con presentaciones en la plaza, en el kiosco, o en actividades que había de carácter social. Pero nuestra banda, pues creo que tiene lo mismo que se hablaba ahorita de la identidad tan fuerte, un recorrido enorme, que a la fecha, pues, desgraciadamente, no es de aquí de Villa del Carbón, insisto. Todas las provincias han visto mermadas con la llegada de la tecnología. Lógico es que la evolución de las ideologías y pues es un constante movimiento en la sociedad, por lo tanto, la música es el reflejo de ese pensar, de ese sentir, de ese quehacer de un grupo social, y si no corresponde, pues termina por desaparecer, o ya no, Claro. simplemente ya no corresponde a las necesidades y se elimina o se modifica, y muchas de ellas han perdurado haciendo ese cambio, adecuándose a las necesidades que va dando la sociedad. Y pues en nuestro pueblo, de verdad que fue un papel enorme el que tenía una banda. Las serenatas, las procesiones, los desfiles, los bailes, tantas cuestiones que se derivaban de un quehacer musical. O sea, no se terminaba con simplemente pues tocar en una festividad, sino que se iba mucho más lejos en el intercambio con otros municipios, otros pueblos, y se enriquecía muchísimo el acervo musical, porque pues hoy escuchamos tantos medios para poder difundir la música. En aquel entonces solo se disponía de pues, un radio de Burgos, y eso era exclusivo de las clases sociales pudientes. Los demás, pues ahí detrás mano iban recibiendo de oído lo que alguien que ya había escuchado o medio conocía alguna melodía, se la iban tarareando o la iban llevando de una A manera, puro oído. sí, a puro oído. Y entonces, pues fue una situación muy difícil la que se vivió, y duró la banda muchísimos años, pero pues como lo hablé, se fue poco a poco decayendo hasta que terminó por tambalearse y sucumbir. Claro, como todo, ¿no? Digo, creo que hasta es parte de la evolución de muchas cosas. Pero en el contexto de la música, aquí en Villa, creo que algo que hay que resaltar es que a Carbonense le gusta mucho el tema de, como de convivir, de la fiesta, ¿no? Y pues parte importante de esto pues era el tema de tener la música, ¿no? Y en aquellos ayeres, pues, que era lo más fácil, pues poder tocar un instrumento para poder pues, generar música, ¿no? Muy, muy obvio. Pero aquí a lo que voy es de que estamos hablando de personajes que pues no nada más teníamos personajes que escuchaban y podían generar pues copiar, ¿no? Digamos, alguna pista, ¿no? Sino que tenemos también personajes que dedicaron estudios ya también de manera profesional, ¿no? Sí, sí, pues creo que aquí en nuestra comunidad pocos saben que tuvimos un trompetista, el primer trompetista que se graduó en la UNAM. UNAM tenía la carrera de música, pero no como instrumentista. Y Fernando Hernández, cuando pues, familiar directo del servidor, hizo la carrera en trompeta, y fue junto con creo que es Arturo León, dos trompetistas que fueron de los primeros graduados en la UNAM. ¿Y cuántos lo conocerán aquí en Villa? Pues yo creo que, si no es que solo los familiares, y eso, los mismos familiares a lo mejor no le dan la importancia o el peso que tiene el haber tenido ese antecedente tan importante para la música aquí en el municipio. Y aparte de ello, pues yo creo que hay cosas que vale la pena mencionar, como el caso de que hemos tenido aquí la presencia de innumerables instrumentistas, cantantes famosos, pues que han llegado y han estado, pero no han dejado huella, no han dejado la semilla, simplemente se busca la cuestión remuneración, y hasta ahí termina. Tal es el caso, por ejemplo, hablaría de Luis Jiménez, don Luis Gonzaga, Dora de la Peña. ¿Y qué podemos decir de la queridísima maestra María Elena Espriu, que hizo pues música aquí en nuestro pueblo con otra magnitud? Tenía un grupo de niños que tocaban el piano de una manera bien organizada, bien ordenada,
dominaba muchos instrumentos la maestra, organizó grupos corales y por si fuera poco le hizo un corrido a Vida de Carbón mismo, pues que solo vive en el recuerdo de algunos cuantos porque no se le da la importancia y ahí a lo mejor recordando con los que les tocó vivir esa generación encontraremos la letra y fue muy querida esa composición. ¿Dónde quedó? En el olvido. Está interesante esa parte, no tenía el conocimiento, no sabía. Y pues sí, lamentablemente muchas cosas por falta de conocimiento se pierden, ¿no? Yo creo que ese es mucho del contexto del espacio de Pueblo Chico Chisme Grande. Yo digo, no es nada más chisme, sino es un tema de poder generar pues un diario de Villa del Carbón, un diario en el cual podamos platicar ese tipo de cosas y que no se pierdan, ¿no? Y que las personas que nos están escuchando en el podcast o que nos están viendo en el canal de experiencias, pues eh, tal vez les genere la pregunta de, ¿y yo tuve, o mi familia tal vez tuvo algún pariente que se dedicó a la música, ¿no? Porque yo imagino que muchas familias aquí en Villa estarán con ese sentir de, bueno, y mi abuelo tocaba música, ¿no? O mi bisabuelo, dice que le gustaba cantar, ¿no? O sea, sí me explico, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Continuando casi con la misma línea que hablaba del finado Fernando Hernández Cuerno, falleció hace 4 años, este, y murió en el anonimato. Desafortunadamente, pues insisto, no es un algo que le interese a la sociedad, simplemente estás y estás, y no estás y no estás. Ahí Claro, termina todo. claro. Y es lo triste. Con esa línea hablaríamos de un acontecimiento muy, para los que conocemos la música en nuestro pueblo, del hecho de haber contado con innumerables maestros que venían de Tultepec. Sabemos que Tultepec juega un papel importantísimo en el Importante. Estado de México. Yo creo que cualquier tipo de agrupación musical que se desee conocer o que se encuentre en ese municipio, yo creo que encontramos sinfónicas, cuartetos, quintetos, pianistas, tecladistas, mariachis, rondallas, orquestas de baile, bandas militares. Yo creo que Tultepec es en el Estado de México, no menospreciando, porque también podemos hablar. Iba a hacer el comentario, pero que me interrumpes. Pero, por ejemplo, tenemos Coyotepec también, Claro, que también me ubica a la par. Estaría buena la pregunta. ¿Quién de los dos municipios empezó antes su tema de historia musical, ¿no? claro. Es que Coyotepec y Tultepec son Sí, colindantes, ¿no? Y yo hablé, perdón por las personas que en algún momento pudieron observar el contenido de lo que estamos exponiendo, que hablé de Tultepec porque fue el que se acercó más a las necesidades de nuestro pueblo. ok. No, porque sabemos que en el Estado de México, pues que hablamos de Texcoco, hablamos de ahí de Michorocampo, de Coyotepec, hablamos también de Lerma, que también ahí está otro Tultepec, Toluca mismo, ¿no? Yo creo que hablaríamos de una gran cantidad de Claro. municipios sin omitir Omitir ninguno, ninguno, es pero la correcto. razón es que a nosotros Tultepec, la cercanía de los maestros que vinieron a enseñar después de que el señor Juan Meléndez hizo bueno, primero mencionamos al señor Rosales, después a don Juan Meléndez y ahora hablaríamos de Tultepec, a los señores Silva, a los señores Vázquez, a varias personas que ocupaban su tiempo para poder ir a enseñar en las comunidades cercanas el lenguaje de la música. Y nosotros gozamos de ese privilegio. Me tocó vivir todavía la experiencia de compartir pláticas con algunos de los señores de mucha edad, porque mis estudios los inicié en Tultepec, precisamente estuve en el módulo número 1, que era, no sé si aún lo sea, la número 1 en el Estado de México para la enseñanza musical. Entonces, estando Ok. allí, conocí a don Job Urbán, don Mauro Vázquez, don Ángel Vázquez, al señor Silva, conocí a muchos, y ellos me mencionaban que vinieron ellos a traer la enseñanza también a nuestro pueblo, y cosas graciosas, ¿no? Como el decir que viajaban en un burro, en un caballo o en una mula, y lo hacían en escalas. En un día llegaban a un poblado y ahí pernotaban, al otro se acercaban ya más al pueblo y a veces eran 2 o 3 días y aquí les brindaban hospedaje. Ellos vinieron a complementar todo el trabajo musical. Y vamos a decir, de ese grupo
que gozaron de la enseñanza tanto de don Juan como de don Andrés Rosales y como de los señores de Tultepec, surge la figura de don Manuel Vega. Don Manuel Vega, una persona que tuvo el talento, las características del conocimiento pleno relacionados con la música. Él logró obtener el aprendizaje de la flauta, de la trompeta, del violín, varios instrumentos que en su momento le tocó aprender y después él difundió la enseñanza para varios de los integrantes de la banda pues que tenían la necesidad o el gusto por aprender más. Entonces, si le vamos buscando, Sí. encontraremos personas que, ahorita que se hablaba de los integrantes de la banda, aparte de los más destacados de esa generación, porque ya después fueron superados, fue don Manuel Vega. Pero también encontramos muy buenos clarinetistas, trompetistas, trombón, porque era una banda de alientos, y todos ellos dejaron el legado a sus familiares, pero nadie de todos los que continuaron con la idea de poder proseguir, le dieron forma. Todos se fueron quedando estancados y no encontraron el medio para poder subsistir y se acabó. Entonces prácticamente en esa generación que inicia en 1923 se fue poco a poco diluyendo, se formaron orquestas de baile, veíamos en pequeños núcleos, grupos de 3, de 4, de 5, es decir, se desintegra la banda y los que se sintieron con el conocimiento pues necesario o posible para poder llevar el conocimiento e integrar otra agrupación lo hicieron. De ahí que había pues orquestas de violín, orquestas de baile que prácticamente eran pues muy solicitados, pero también estaba la orquesta de música religiosa, la que participaba en la iglesia. O sea, de ese derivado hubo muchas agrupaciones y hasta la fecha todavía pudiéramos mencionar algunas que siguen todavía vigentes, pero ya de manera muy, pues aislada. Pero sí, Claro, hay muchos. claro. El comentario lo hice porque es una realidad, ¿no? Creo que Villa tiene mucho ese detalle de que tendemos a perder, tenemos esa tendencia como que a perder mucho la sintonía de las personas que nos antecedieron. Eh, y yo creo que tal vez no es nada más un antecedente, yo creo que es un tema social, ¿no? Muy actual. Pero una realidad es de que, pues, es lo bonito, ¿no? Es lo bonito de ver cómo nuestra villa creció, cómo ese pueblito fue evolucionando alrededor de mucha gente que, pues, le iba poniendo pasión, le iba teniendo mucho de su esencia a las actividades que hacían. Y la actividad musical aquí en Villa, pues, digo, no es muy pequeña, la verdad. Yo creo que ha trascendido muchas generaciones. Eh, en muchas familias se ha perdido, en otras más ha continuado con este legado y pues está bastante interesante, Promet. Y bueno, yo por ejemplo veo que también ha cambiado mucho el tema de cómo vemos o conceptualizamos el tema de una banda, ¿no? Porque hablábamos hace un momento de que son bandas de aliento, ¿no? Son instrumentos, trompetas, Jinetes, trombones, tuba. es correcto. Entonces, actualmente creo que es algo que no sé si comentarlo de esa manera, como que ha perdido, o ya no está de moda en el aspecto comercial. Ya son otros instrumentos, pero a lo que voy es que transportarnos tal vez a esa época y ver este tipo de fiestas donde la gente, pues lejos de disfrutar su trago, pues iba más también a disfrutar de la música, ¿no? A disfrutar de la convivencia un tanto más relajada, porque yo creo que ahora el tema de la convivencia ya está cayendo en otro nivel. Y también si nos vamos al tema musical, pues ya también estamos hablando ya de otro tema completamente, ¿no? Sí, mencionamos que la sociedad es un constante movimiento Claro, y a veces es cíclico, porque pues vemos que llega un momento en que se acaba la capacidad de creación, de composición o de ejecución y se vuelve a retomar lo que en otro momento estaba en moda.
por ejemplo, vamos a caer en esto, ¿no? En que muchas de las formas, es muy atrevido lo que voy a decir, pero muchas de las formas de la música clásica, por ejemplo, se dio, si es de que cabe el término, una generación que parte más o menos de 1600 a 1800, término de 1800, y no ha vuelto a ver otro Beethoven, otro Bach, No, otro claro. Chopin, otro Vivaldi, no sé, otro Paganini, Tartini, Händel, Con tantos esa sí, calidad, ¿no? De no, no, creación. sí. Entonces, siento que al ser cíclico, ese sistema o esa forma, para poderlas encontrar, tienen que valerse o armarse de lo que les va proporcionando el momento, la actualidad. Por ejemplo, digamos, no me imaginaría jamás ver tangos convertidos en cumbia. Tampoco Yo me sí. imaginaría Sí. una sinfonía 40 de Perdón Mozart si te metida en digo lo que cumbia. fuiste. Y aquí el riesgo es, Yo creo que no damos ideas, ¿eh? Porque en una de esas nos salen, ya ve que es que de está de verdad, miedo. o sea, yo no digo que sea ni bueno ni malo. Yo porque en esto hay una línea muy personal. O sea, cuando dicen, dime qué música escuchas y te diré quién eres. Y la razón sería muy atrevida. Más sin embargo, no es una línea que pueda definir a la persona, pero sí, algo tiene que ver. Un ejemplo, ¿no? Todos los que conocemos de un nivel musical, de verdad que pudiéramos decir, se vale fusionar, se vale hacer experimentos, pero no dañando o no maltratando la forma original de un género Una creación. musical. Si hablaríamos de esto, ¿no? Porque era el planteamiento que me hacías, las bandas han tenido que sobrevivir adecuándose o haciendo la utilidad de todo lo que está en moda. Tan así, por ejemplo, ahorita las bandas gruperas. Vemos que traen casi la misma dotación de instrumentos de aliento, de una manera más reducida, pero sobreviven haciendo lo que está en moda. Y si no lo hacen, van a terminar de Desaparecer. desaparecer. Las bandas como la que nosotros, la que estamos ahorita valorando o estamos haciendo descripción, fue un tipo de banda que su repertorio era muy amplio, muy completo. Tenían oberturas, pasos dobles, valses, chotis, marchas militares, pasacalles, tenían música de alguna manera como el bolero, como los corridos, o sea, música muy versátil. Y de ahí que si no era el momento para poder hacer exposición de un tipo de género, pues estaba el otro y el otro, es decir, complacían hasta las Amplio más repertorio. exigentes. Sí, esa era la realidad. Entonces, yo dudo que esto desaparezca en su totalidad. Para poder tener un juicio más real, tendríamos que conocer lo que está pasando en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, y de verdad, si le buscamos, todas las delegaciones, ahora ya no son delegaciones de la ciudad, son alcaldías, tienen sus bandas de representatividad de esa alcaldía y están presentes dan audiciones en determinado momento en los kioscos, en las explanadas, en lugares oportunos. Y si nos vamos a los estados de la República, esto no ha desaparecido. Hablaríamos de Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Monterrey, Yucatán. O sea, hay estados de la República que lo siguen fomentando, nada más que ya no son tan difundidos. Desgraciadamente, la cuestión digital pues supera cualquier tipo de posibilidades. Y sigue en crecimiento. Sí, pero de que las hay, las hay. Por ejemplo, todas las brigadas de infantería, todas las cuestiones militares, lo primero que les hace, pues, ahora sí que una forma representativa son sus bandas militares. Y siguen estando, y lo mismo, ellos también se han tenido que adecuar. Los escuchamos cuando dan audiciones, por ejemplo, en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución, los vemos tocando pues música grupera. Sí. ¿Por qué? Porque para poder hacer de una forma que atraiga a las generaciones y para verse involucrados y no verse pues así aislados, se ha tenido que hacer ese cambio. ¿Cómo tienen que evolucionar, no? Darles un giro 360 grados para poder estar presentes, ¿no? ¿Y cómo es? Pues con temas actuales, ¿no? Haciéndole el cover a la canción que está de moda, ¿no? Hasta ese grado, porque si no, pues el tema y el concepto se pierde. Sí, vamos haciendo un poquito
de historia en el contexto de las bandas. Al hablar de otros países, pensaríamos que estamos pues alejados de lo que viven en otras partes de nuestro país, y no es cierto. Las bandas cumplen con la misma función, y si vemos lo que pasa con ellas, muy pocas conservan una línea así muy conservadora. La mayoría les vemos tocando temas, por ejemplo, de Beatles, o muchas cosas de John Lennon por separado, muchas cosas Que se han convertido en clásicas ya, ¿no? sí, de clásicas del rey del pop, de Michael Jackson. Michael Jackson. O sea, hay muchas cosas que de pronto suceden y solo las conoce o las advierte la persona que le da seguimiento al acontecer de la música a ese nivel. Y aquí en nuestro país, la situación es que hay muchas cosas que mencionar. Una, la subsistencia; otra, la exposición; otra, el modo de aplicar el conocimiento; la otra, hay quien lo hace por gusto, hay quien lo hace por una cuestión de abolengo. Hay muchas cosas que hay que contemplar. Y sí, efectivamente, esas bandas están de una manera, en cierto momento, aisladas, pero de pronto las vemos que le incrementan uno o dos o tres vocalistas, tienen su sistema de audio ya muy a la par de lo que está sucediendo ahorita en la época. Los vemos de pronto con uniformes muy variados, también muy a la moda también. Los vemos con instrumentos, la famosa técnica de los chinos, ¿no? De trompetas de colores, saxofones de colores, de esas cosas que poco a poco le van dando variedad, y pues son atractivos, son interesantes, tal vez rompan la monotonía. No hablo del nivel profesional, porque, por ejemplo, vemos guitarras, vamos al terreno de guitarras, colocan guitarras de una manera diferente a la que es la forma legal o la forma tradicional. Resulta que la acústica se tiene que respetar en sus estructuras normales, no una guitarra grandota, una pequeña, una gruesa, una delgada, no va así, sino que le van dando pues variedad para poder hacer atractivo. Vemos guitarras rositas, azules y demás, pues cuando la guitarra de concierto pues obedecen a una forma muy propia, y que le da tanto esa cuestión acústica, le da ese formato de, pues, quizás de seriedad en algún momento. No digo que esté mal, vuelvo a insistir, y lo mismo pasa con los instrumentos de aliento. A lo mejor para que un niño se acerque al aprendizaje, sí, a lo mejor, inclusive vemos instrumentos de la aplicación del plástico, desde luego el plástico no puro, ¿no? Sino aliado con algunos otros elementos, y también dan sonoridad. Nunca le van a acercar para nada al metal, ¿no? El metal tiene su lado pues único, y que no puede ser sustituido por ningún otro tipo de aleación. Y eso es lo que ha habido, decíamos, del sonido, de los cantantes, de los instrumentos, de la vestimenta, del repertorio, y pues quieras o no, también del tipo de gente que va a observarlos. Pues en aquel tiempo también entendemos que no había un medio para poder difundir la música, y quizás era la única técnica, la única forma de que pudieran escucharla, ¿no? ¿Cuántos tendrían un radio en casa? Lo mencionaba hace un momento. Entonces se acercaban al kiosco o al jardín, y los domingos estaban pues, degustando su alimento, la golosina, y mientras escuchaban lo que exponía la banda. Hoy, pues no es tanto tan usual, pues porque ya todo el mundo tiene la posibilidad de acercarse a la música actual y a la música, pues, pues en sus posibilidades, tener un sonido pues con muchas cualidades sonoras, y que pues que no le da más que únicamente el gusto por escuchar la música. Entonces, pues sí, efectivamente la banda ha tenido que salirse de su forma tradicional y ha tenido que Transformarse. Cuando visita uno otros estados de la República, bueno, en mi caso, sí le doy ya con la cercanía que tiene uno con los medios digitales, alcanzo a ver las audiciones que dan en los distintos estados de la República, y se sigue conservando. El kiosco central es el punto clave para estar escuchando, estar un momento tranquilo, un momento relajado, y sí se sigue dando, nada más que desgraciadamente la audiencia o el público ya es tanto muy reducido, como el tipo de personas ya son de edad, o sí vemos jóvenes, vemos niños, pero quizás en muy poca cantidad. La mayoría son personas que tienen pues recuerdos o añoranzas de lo que les tocó vivir, ya sea con la familia, claro,
Aquí me llega el recuerdo del señor Filemón Benítez. Esta persona que tenía mucho talento para la poesía y murió siendo una persona no desconocida, sino poco frecuentada o poco valorada. Recuerdo que una ocasión me visitó y llevaba pues, una cantidad de proyectos que tenía para hacer un libro de poesía y los llevaba en papeles improvisados, papel de estraza o papel pues, sucio o demás, pero una riqueza en su composición y decía en una de sus poesías que tenía, el título era Villa del Carbón, ¿quién te verá mañana? Sí, y recordando esa situación, pues el mañana quizás será el punto más difícil que nos podamos imaginar, porque ahorita al hablar de lo que acontece o acontecía en nuestro pueblo, en el kiosco, pues llega inmediatamente a mi mente las serenatas y todos los jóvenes, señoritas y niños inclusive y personas adultas con su famoso zarape, jorongo o gabán. Era clásico y al dar la vuelta pues, con su pareja en lo que indicaba la música, nada más se veía como ondeaban los zarapes, ¿no? Y un ambiente sano, un ambiente lleno de muchas cosas que jamás volverán a presentarse, por muchas razones, pero yo creo que la historia queda en mente y pues qué bueno que haya alguien, en el caso de alguien de aquí de nuestro pueblo que diga, yo quiero acercarme a conocer qué era lo que pasaba con la música de la banda, o qué hubo, o qué hay, o hacia dónde se dirige. Esas situaciones van a quedar de alguna manera plasmadas en el recuerdo, y quizás, ya dije que a lo mejor puede ser cíclico, en algún otro momento se vuelva a retomar. A lo mejor hay alguien, pudiera haber alguien, algún presidente, algún gobernador, alguien que se encargue de la cultura y que diga, a ver, esto era aquí de esta manera, pues vamos a tratar de implementarlo otra vez y va a haber épocas o momentos especiales para poderlo retomar. Y cuando sean otras épocas, pues lo que está de moda, es decir, no querer separar una de otra, ¿no? Cada quien en su momento, pero el interés para poder hacer un algo que evoque el recuerdo, que no quede ahí lastimado, que quede sepultado, que quede en el olvido. No es eso, yo creo que debiera haber un poquito de más cercanía y tratar de encontrar cómo poder fusionar o cómo poder encontrar el eslabón perdido, porque en serio está perdido. Díganme ustedes como jóvenes, ¿cuántas veces han visto en el kiosco a la gente bailando con una banda tradicional? Jamás. No, yo no. Jamás. Se perdió y de verdad era tremendo. Llegaban las famosas vísperas y ya estaban los pirotécnicos armando por ahí sus cuestiones de cohetería en un lado y en el otro estaba la banda y ya estaba el ambiente ya listo para poder Era como el estelar, ¿no? El Eso. castillo con la banda. Con la banda. Era el Sí. estelar en ese momento, ¿no? Sí, recuerdo a los señores Valdés aquí en el pueblo que decían, le decía a mi papá, mira José, ¿cómo decía? Si no hay caldo, no hay gallina. Por ahí me decían, si no hay gallina, no hay caldo. Y decía, y para mí, si no hay música, no hay pirotecnia. Claro. Dice, porque es el fondo para poder dar mi mensaje lumínico y hacer que la gente se sienta como que acompañada por el acento musical. Y pues desgraciadamente todo esto va en desuso. Y pues para aquellos que no lo vivieron, pues peor, ¿no? Ni siquiera saben de que existió. A lo mejor ven, sí, el parque, el kiosco, el jardín, las calles empedradas, aunque ya, ahora ya quedan pocas, pero aún todavía las tenemos. Pero esas cosas que le dieron ese toque especial A la villa. de provincia, a nuestra villa, ¿sí? Así es. Y entonces ahora sí se cumple lo que decía don Filemón Benítez, Villa del Carbón, ¿quién te verá mañana? Y ahora lo vamos a invertir, Villa del Carbón, ¿quién te vio ayer? Sí, exacto. Sí, ¿verdad? Es correcto. Sí, y se está terminando todo esto de una manera muy, muy rápida. Y bueno, y en un aspecto personal, profe, ¿cómo le nace este gusto, este deseo por la música? Eh, ¿Qué lo motivó? ¿Dónde nace esto? Sí. Porque aparte, en su familia yo creo que hay una estirpe increíble de música. sí, como se ha dado en la mayoría de las personas que se han acercado a la música, muchos de ellos vieron tocar el piano con su abuelito o su abuelita o un miembro de la familia.
Entonces, casi la mayoría recibimos o nos inculcaron o nos obligaron o nos guiaron por ese camino de la música porque ellos ya lo tenían y en mi caso es esa secuencia. En, mi papá venía, porque ya falleció, de la generación de mi abuelo. Mi abuelo formó parte de la primera banda, don Camerino Hernández. Él le transmite a mi papá los conocimientos y también don Manuel Vega, ya habla también de don Manuel Vega. Ellos dos hicieron que mi papá tuviera el acercamiento a la música. Y después, a su vez, él lo hizo con sus hijos. Entonces, nosotros fuimos la cuarta generación. En esa cuarta generación, veíamos toda la necesidad que acarreaba el que se fragmentó la banda de 1923 y mi papá quedó en uno de esos fragmentos. Entonces, veíamos las necesidades que había que atraer siempre personas que apoyaran al desarrollo del trabajo de la banda y pues queríamos que la banda fuera autosuficiente, que tuviera los elementos necesarios sin depender de personas ajenas. Entonces, algunos hermanos y tu servidor tomaron el rumbo más apropiado para poder tomar pues un rumbo diferente y apoyar a esa necesidad. En mi caso, lo primero, insisto, lo recibí de parte de la familia. La segunda, llegué a Tultepec y estuve ahí 4 años en el módulo de música número 1. Después de ahí estuve un tiempecito en el conservatorio, únicamente como trampolín. Tomé un semestre para poder llegar al instituto donde me formé como profesor. Es decir, quería yo tener que me avalaran algo equivalente a un propedéutico para poder llegar al instituto. Y me lo tomaron en cuenta y ya después abandoné el conservatorio y llegué al instituto. El instituto yo creo que fue en su momento lo más grande que hemos tenido aquí en la ciudad. Siempre ha habido escuelas muy importantes, la Superior de Música, la Nacional de Música, el Conservatorio, es decir, escuelas que forman músicos de calidad, pero no había ninguna escuela, ninguna, que tuviera la formación para la docencia. Es decir, aparte de llevar la música como una parte básica, también se llevaba pedagogía, psicología, didáctica, historia, estética, se llevaban una gran cantidad de materias que complementaban el quehacer musical, ahora sí enfocado a la docencia. Y entonces esa fue mi situación. Eh, al estar en Tultepec, conocí nuevos integrantes de otras agrupaciones, mismas que logré que vinieran a acercarse con nuestra agrupación. Hicimos amistad, compartimos, nos enseñaron, tuvimos momentos de intercambio tanto en material de lo que llamamos archivo musical, como en ejecución, tuvimos muchas cosas muy importantes. Entonces ahí fue mi primera aportación para la banda. Después de ahí conocí en el lugar donde me preparé a mucho más compañeros que ya estaban cercanos al canto, estaban cercanos a la cuestión de instrumentos de cuerda, instrumentos ligados con el teclado, en el caso del piano, el acordeón, el órgano electrónico, muchas cosas como esas. Entonces, yo cada que tenía la oportunidad, pues venía, que había la invitación, venía con la banda y me traía a mis compañeritos, mis amigos y fortalecimos el trabajo con la banda. Y ya después, pues ya inicié trabajando en la ciudad en la docencia y me hicieron el favor de invitarme aquí en la secundaria licenciado Benito Juárez para que me cambiara de la ciudad hacia acá y pues lo acepté y de ahí surge prácticamente el ahora sí involucrarme tratando de conocer lo que rodeaba el ambiente musical, no únicamente como ejecución, sino ya como conocimiento de los porqués, el origen de la música, aunque no es mucho, pero hay que escarbarle para poder conocer de fuentes de terceras personas y me aportaron muchas cosas. Insisto, no hay mucho material escrito o que se haya redactado, no, es muy poco. La mayoría viene de fuentes directas, entre entrevistas, entre visitas domiciliarias, entre pláticas así de compañeros y demás, ¿no? Así fue así fue como me involucré en la música. Pero es toda una vida alrededor, ¿no? Yo creo que el eje principal
de este movimiento o lo que lo Sí, motivaba? desde luego. En aquel momento sí se podía vivir de la música. En la semana difícilmente se descansaba porque eran las mañanitas, las alboradas, las serenatas, las mojigangas, las procesiones, los desfiles. De verdad, Siempre había un buen pretexto sí, para echar para, música. para echar música, sí, desde luego. Entonces, era una forma de sustentar, pues, un trabajo. Y desde luego que era muy tremendo, ¿no? Porque había que soportar, pues, por ejemplo, la lluvia. Cuando un desfile, en muchas ocasiones, ¿qué interesa que llueva? Tú tócale porque te estamos pagando. O el calor, o el aire, O o... las suegras. Sí, sí, pues, Sí, tantas cosas que se dan, ¿no? Entonces, las serenatas. o sea, visto desde ese lado, se convertía en un empleo o en una profesión ligada a un sustento, creo que muy importante, en verdad. Yo recuerdo a mi papá, pues teniendo ya dijéramos, la batuta o el mando de la dirección de la banda que él integró, pues era un sustento interesante, que no era abundante, pero era constante y podía salir adelante en las necesidades básicas si las solventaba. Insisto, porque había pues mucho trabajo durante la semana. Había ocasiones en que ya terminábamos de una y ya estábamos en otro pueblo, ya estábamos en otro. Afortunadamente la banda pues pisó todos los terrenos de los lugares vecinos, porque era la única banda que había. Sí, era la única banda que había. Y pues ahora sí que el recorrido fue muy prodigioso y muy así con la cuestión económica muy bien remunerada. Y alguien, por ejemplo, de su familia, digo, refiriéndome a tal vez su papá o su abuelo, ¿les gustaba cantar? ¿Le entraron a la cantada? Lo mismo, ¿no? Hay personas como en todas las familias que sí les gusta el cantar, pero nada más como que dentro del núcleo familiar, no visto como una forma pues de exposición o de dedicarse al canto, ¿no? Y sí lo he sabido, pero no ha sido, al conocer la música y tener como que esa forma base para poder Crear. hacer, ¿no? Entonces no, como que no. Y sí hemos tenido esas posibilidades y nos hemos acercado en su momento a los cantantes que estaban en moda en aquel momento. Por ejemplo, recuerdo al maestro Firmo, Oh, sí. recuerdo, sí, o sea, personas que en algún momento también que se integraron a la banda, pero que pues no creció porque, insisto, la parte fuerte estaba en los desfiles, en las serenatas, no era el rumbo. Si para aquel entonces hubiéramos tenido esa necesidad de integrarnos de una manera ya más moderna, pues lo hubiéramos seguido, pero no se dio. Claro. Y bueno, pues también tenemos en esta mesa, digo, abrí el tema de la cantada porque pues está con nosotros Víctor Alanis, que pues también, yo creo que la pregunta inicial también sería, ¿cómo te gusta o por qué te gusta la música, ¿no? Yo creo que es, ¿por qué te gusta la música? ¿Dónde nace ese gusto por la música? Eh, Cuéntanos un poquito. Yo mi primer acercamiento con la música fue por culpa de mi hermana. Cuando mis papás fueron a que naciera, pues yo me Ok. quedé con un tío que me puso a ver videos de grabaciones de música Ajá, ok. y yo me puse a imitar a los cantantes. Ya de ahí ya me ponían a cantar en todos lados. Y le fui tomando gusto. Mis acercamientos con la música como tal fueron con el profe Rogelio en las clases. Porque Sí. antes nunca había... Él es el que nos hizo Sí, músicos a muchos aquí en Villa del yo creo Carbón. que para... sí, exactamente, o sea, mucho del tema generacional del profesor, también, o sea, punto, digo, yo no toco un instrumento ni canto, ¿verdad? Una voz tanto complicada, pero lo que voy es de que muchas generaciones sí les imprimió así un poquito así de ese gusto musical y lo que estaba, ¿no? Pero síguenos platicando, cuéntanos. ¿Y cuál es como tu estilo? ¿Qué nos Yo, puedes decir de esa música que creas? bueno, yo como cantautor radico más en el regional mexicano, ¿Ok? lo que es pues, ahora sí que todo, ahorita empecé siendo mariachi, que es lo que he estado produciendo últimamente, pero pues busco acomodarme en todo lo que haya cerca. Habiendo norteño, tanto que ha crecido el regional en estos días, sobre todo en los últimos meses, pues hay mucho campo en que relacionarse y pues trato de abarcarlo. Y bueno, yendo un poquito de la plática que teníamos hace un momento con el profe,
esta evolución musical, ¿tú cómo la describirías? O sea, ¿cómo ves tú este tema, por ejemplo, de la banda de Pueblito de la que platicamos hace un momento? ¿Cómo ves esa banda, ese crecimiento o de crecimiento también se puede decir? ¿Tú cómo la analizas? ¿Cómo ves esa banda que existió hace... ¿Cómo has sentido tú esa 101, evolución? 101. 101. 101 años. Pues, no, para mí no hubo mucha información al respecto sobre las bandas. O sea, yo creo que ya conocí la banda sinaloense con la que amenizaban en las fiestas de vez en cuando, que no tenía, que era únicamente instrumental, pero es muy interesante ver el cómo era un tema más de elegancia, por decirlo de alguna forma, que era, que como dice, tocaban muchos valses, pasos dobles, iban con lo que daba fondo y profundidad a un evento, no tanto por Claro. el entretenimiento, sino por el complementarlo. Que al momento ahorita de lo que se hace ahorita, por lo menos con la banda que hay aquí en Villa, que es la de HH, es meramente el entretenimiento, o sea, es cantar y Fiesta, echarse sus fiesta, ¿no? fiestas. Sí, Ajá. claro. Muy bien. Y bueno, tienes eh, en este momento ya llevas, bueno, tienes una creación nueva que acabas de hacer. Bueno, no es Es un creación, cover, es un cover. es un cover, ¿cierto? Pero esta es tu primera producción, primer No, cover. A ver, platícanos un poquito de cómo has ido incursionando en el tengo, tema musical. pues, a los 13 más o menos empecé a tomar clases, Ok, mi acercamiento con la música fue con el profe Rogelio claro. en los talleres de guitarra que daba y lo fui expandiendo. Llegó un momento en que me empezó a dar la incertidumbre y la curiosidad por componer, por empezar a hacer yo mis propias canciones y cuando sentí que sí se sentían como canciones que sí se escuchaban bien, empecé a seguir escribiendo y hasta que junté un cierto número de canciones, pues ya me puse el proceso de selección, a buscar músicos, incluso el profe Rogelio me ayudó a aterrizar a desarrollar y aterrizar varios temas. Me iba a ayudar originalmente en las grabaciones Ok, con la trompeta. Y fui acumulando unas canciones, unas que ya no salieron, otras que se perdieron y otras que siempre sí vieron la luz. Y salí con mi primer canción que fue Tu Retrato, que es autoría mía, en 2020. Y de ahí he estado sacando música bien. constantemente, por lo menos una al año o dos, según la economía. Sí, claro. Claro, porque también digo, lo comentaba hace un momento, ¿no? Si lo vemos desde un lado como hobby, otro lado ya como negocio, eh, tiene y demanda actualmente ya es una inversión. O sea, ya desde comprarte un instrumento, buscar un estudio, ¿no? Porque Las clases. sí, también el tema de las clases. Y también, hablando un poquito del profesor Rogelio, en este cruce que tuvo contigo, yo creo que es un tema que muchas personas van a recordar, porque generacionalmente, ¿de cuántas generaciones hablamos que ha tenido ese contacto con la música o que ha usted generado contacto con la música? Me refiero de la escuela, en cuestión de la banda escolar, Ujú. y en Casa de Cultura, porque también en Casa de Cultura muchísimos años ya ahí enseñando a chicos, ¿no? Y digo, uno de ellos está aquí en la mesa. Sí. En la cuestión musical en la secundaria, fueron 34 generaciones. Wow. Este, y en Casa de Cultura son 31, es decir, casi después de Iban haber, ahí como de la manita, ¿no? sí, inicié mis actividades en la secundaria y 3 años después me incorporé a Casa de Cultura. Me hicieron el favor el maestro Reinaldo de invitarme y desde entonces, Pero en Casa Cultura todavía va contando, ¿no? sí, Sí, claro, sí, sigue. sí, Ok, perfecto, sí. perfecto. Y bueno, cuéntanos un poquito de tus estilos, Víctor. Nos hablabas sobre el tema del estilo regional. Digamos que es el estilo que más te gusta. Sí, es lo más accesible
aquí en México en general, Claro. o en Villa, en lo que es una zona rural. Es con lo que crecí, es lo que conozco, es con lo que me formé también como cantante, porque pues aquí mucho, el que canta ranchero o regional, más allá de aventurarse a cantar más cosas, ¿no? Por la bohemia, por las fiestas, por lo que sea. Sí, lo contabas hace un momento, ¿no? O sea, el tema de Ujú. la convivencia, pues es a fuerzas música, ¿no? Ok. Sí. Y bueno, yo ya sabiendo que quería dedicarme a la música y que se me daba la composición, desarrollé mi proyecto y lo fui aterrizando, ya tengo mis canciones. Después conocí o me empecé a meter más en lo que es el rock, que también fue algo que me cautivó muchísimo y estoy tratando de aterrizar la forma de poder hacer una amalgama bien equilibrada entre una y otra para poder sacar, hacer un sello propio, que es mucho de lo que buscan hoy en día pues las audiencias, que a quien escuches sea súper, o sea, tenga su branding o su estilo musical bien Definido. definido, porque es como la esencia, ¿no? Entonces es como entregar un proyecto congruente. Ok. Y además es algo pues que no se oye mucho en estos tiempos, a pesar de que ahí hay muchos, Estilos, ¿no? no, y aparte, o sea, muchos proyectos con mi concepto que quiero desarrollar, como por ejemplo Nunca Jamás Ok, sí. o los Motherfuckers en el Sí, norte. el famoso rock agropecuario, ¿no? Ándale. Que pues de alguna forma como que inició incluso Café Tacuba. Claro. Este, o sea, siempre se escucha un poco más cargado hacia algún lado, o sea, se oye muy regional o muy rockero. El buscar el equilibrio creo que está interesante al ser tan opuestos, ¿no? Sí. Pero creo que aquí el tema sí quiero como que resaltarlo, porque estábamos hablando de estos choques generacionales, ¿no? Y estamos hablando de la evolución musical, y digo, este tema, completamente lo que dijimos, ¿no? El tema del rock agropecuario, estos grupos, de estas agrupaciones que pues han detonado fusiones musicales, pues nunca se pudo uno haber imaginado, ¿no? Pero están ahí y que pueden llegar a ser pecadillos musicales. ¿Tiene usted algún pecado musical? Así, tengo un gusto raro por esto. Yo creo que había un proverbio, bueno, existe todavía, donde dice, de aquí no has de pasar. O sea, es como que una forma que decían, este es tu forma, tu estilo, y no vayas más para allá. La sociedad creo que ahorita rompió ese paradigma y estamos siempre con la idea de pertenecer, eh, tanto a lo que nos tocó vivir como lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad. Y lo único que sí yo no estoy de acuerdo, yo sí me siento incómodo, es porque hace rato hablamos de la famosa camada de los 3 siglos, donde hubo compositores que no han Sí, vuelto a sí, surgir, ¿no? una creación Sí, en sí, y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las fusiones que hacen en el jazz, pues, está el jazz blues, el jazz rock, es interesante, es bonito, es agradable, es de alguna manera novedoso, pero no deja de ser una forma que opaca la forma original, la forma que es la que le corresponde. Y pues yo siempre creo que la capacidad del ser humano puede crear tantas cosas que ni siquiera nos vamos a imaginar. Y ahorita, como estamos viendo esas fusiones, el riesgo es que se queda atrás la forma original para dar paso a la actual. Y después, cuando se intenta regresar a la forma de inicio, ya no se va a poder, porque ya la gente conoce la forma que está en la actualidad. Y no estoy muy de acuerdo. Me gusta muchísimo todo lo que se hace, en verdad, los famosos pecadillos que se hacen, sí. pero más bien serían picadillos, porque sí, siento como que es faltarle en ocasiones al respeto. Cuando destrozan, hace rato hablaba, yo nunca me imaginé escuchar la quinta de Beethoven metida En cumbia, ¿no? en tantas cosas, ¿no? Y la 40 de Mozart, y hablamos de tantas situaciones que de pronto dice uno, ¿por qué?
¿Por qué no dejar la forma original y a lo mejor tomar un fragmento o un algo que pueda parecer pues la parte básica, pero no seguir toda la rotación para convertirla en una forma pues que sí le desmerece? Entonces, el hombre tiene esa capacidad de innovar, de crear, así como dijimos, la sociedad es un movimiento continuo, pues también debe haber esa forma tan propia de decir, este es un ritmo nuevo, así como vemos que surgen, y no romper los que ya están establecidos. A lo mejor, insisto, tomar una mínima parte y crear un nuevo, pero sin darle la parte que opaque a lo que es de forma original. Que el concepto está muy, muy, muy interesante. ¿Y tú? ¿Algún pecadillo musical? No, es que no, bueno, me gusta en general mucho toda la música, no me da como cringe llegar a escuchar algo. En su tiempo yo creo que pudo haber sido la cumbia, pero cuando empiezas a ver, no sé, como todo lo que, todas las variedades que puede llegar a ver, o sea, lo rica que puede llegar a ser la cultura, ya no te da tanto, Sí, o claro, sea, porque también tenemos que decir una cosa, ¿no? O sea, hay música que te puedes aventar para escucharla, para disfrutarla, pero también hay música que te motiva al tema del baile, y yo creo que está diseñada para eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cumbia, pues dices, oye, y echar una bailadita, pues está a todo dar, ¿no? pero si tú ves lo que era la cumbia en sus inicios cuando empezó, Ajá. era súper diferente a lo que es ahora, ¿Sí? la cumbia colombiana. Lo que pasa es que hay unas variantes muy interesantes en la cumbia, sobre todo los países caribeños que Ujú. le dan Mm, ese toque, ¿no? sí, que cada país lo adopta según su manera. Por ejemplo, he visto últimamente a las culturas orientales que toman muchos de los ritmos que están aquí en los países latinoamericanos y las adoptan y le dan un toque muy diferente. Y suena interesante porque lo que ya teníamos más lo que ellos le agregan, pues ya se va haciendo una mezcolanza y es interesante. A mí lo que me llama la atención mucho del comentario es que es algo que no se va a poder evitar, No. que no se va a detener porque así como la tecnología avanza, el pensamiento del hombre avanza, descubre, hace innovaciones, la música no puede quedar al margen, sino también tiene que ir caminando en ese rol y va a ser difícil que se pueda, pues así que, pues que se quede quieta por ello. Bueno, y la otra es que ahorita me llega la estación de lo que pasa con la música sinfónica, ¿no? Donde pues dice uno, híjole, hay pues conceptos muy, muy, muy difíciles. Voy a poner una comparación. Una ocasión nos llevaron de la escuela a ver un concierto, estaba de gira, este, recuerdo que era la Orquesta de Viena, que vino en un recorrido y estaba en una explanada. Y en la parte de un auditorio que está en lo que llaman equivalente a un estacionamiento, ahí estaba un concierto de piano y arriba estaba un grupo, es decir, iba un grupo de pianistas a dar lo que llamamos la apertura para la participación de la orquesta. Y arriba estaban creo que en aquel tiempo creo que los Bookies. Bueno, el caso es que era un grupo de renombre y la parte de la explanada no cabía un alma, todo, pero Claro. sí. Y en la parte de donde estaba la participación de la orquesta, habíamos como 6 personas. Y dice uno, ese concepto lo llevamos a donde menciona pues la gente es que se casan con algún tipo de género musical que dicen, es que la música clásica es para dormir. Efectivamente, tal vez tengan razón, porque la música clásica logra captar o capturar esa pasividad, esa tranquilidad, para quien no conoce de lo que está sucediendo con una obra clásica, pues lógico es que le relaja, le tranquiliza, le sensibiliza, y sí, logra un momento de tranquilidad, y de ahí quizás llegue hasta el sueño, pero no es porque sea mala, no es porque tenga una forma que no pueda ser útil para quien lo desconozca. Simplemente hay música para todo momento, para todas clases, y esos experimentos que se hacen obedecen a que ya no fue suficiente lo que se tiene, y entonces hay que buscar el remedio para la soledad, el llanto, el desamor, pues de alguna manera. Sí, yo creo que somos seres que necesitamos continuamente de la música, ¿no? De estas ondas, porque
digo, yo lo comparto, yo no puedo trabajar sin estar escuchando música, no me gusta mucho el rock. Y yo sí, de plano, para concentrarme en algo, tengo que estar escuchando música, ¿no? Sí, Y puede haber quien, a su vez, pues, sea todo lo contrario, ¿no? El tema de la concentración es estar pensando, estar bien enfocado en el tema. Y hay, a su vez, también quien busque momentos de relajación, pues, con música, ¿no? O Sí. sea, creo que hay un universo musical de estilos. yo creo que no hay ningún rubro que la música no esté presente. Claro, Hay música para el vudú, para la hechicería, para rituales, para la religión, para evocar la historia, para conmemorar algún hecho trascendente, para animar, para la cuestión de bélica, ¿no? En este caso, la música o que han generado ya hasta marcas, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el contexto, por ejemplo, voy a decir, de esta marca, de una marca de cigarro, No, que mucho tiempo desarrolló un sí. comercial, ¿no? Y ya nada más escuchaba la pista y decías, es esto, lo que están promoviendo. Sí, pues desgraciadamente la mercadotecnia, aunque no lo quieran ver por ese lado, juega un papel importantísimo en la música. Y pues imaginemos un comercial o cualquier promocional sin fondo musical como que y no sabe, ¿no? O no, sea, es una galleta sin el relleno, podríamos No. decirlo. sí, sí, Y es lo que también como que te genera que llame la atención, ¿no? Pues todo este tema musical creo que es muy amplio, digo, ya empezamos a platicando un poco de la historia de Villa, un poco de la historia de la banda de los Hernández, de los iniciadores de las bandas aquí en Villa del Carbón. Este, pero yo creo que al final el concepto es súper amplio, ¿no? es demasiado. Se requiere mucho tiempo para poder hacer pues solamente un tema de todo lo que el enorme contenido de la música y desglosarlo y llevarlo de una manera directa hacia donde vamos. Es decir, nosotros estamos hablando de una manera pues como que muy somera, muy por encima, No, ¿no? pues una platiquita. Sí, sí, eso es la forma interesante, ¿no? De cuando alguien expone un tema y de pronto tenemos que cambiar al otro, Sí, se va de es una un manera, abanico. sí, sí, sí. Entonces, pues quedan cosas muy importantes por explorar, por comentar, por abordar y de alguna manera por difundir. Ese es el terreno, pues, importante. Pues yo creo que este capítulo que estamos generando el día de hoy y que lo estamos desarrollando con el tema de música, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda vuelta, porque sí es extremadamente pues, amplio, pero yo sí tenía muchas ganas de que pudiéramos plasmar un poquito de la historia de la música aquí en Villa del Carbón. Y bueno, pues antes de continuar, por favor, ¿qué pasó, chico? De 240 meses es... Sí, no, yo creo que el tema de la distribución musical es también algo que ha ido evolucionando y cambiando por completo todo este tema, ¿no? Porque antes yo creo que el público iba y buscaba, se va a poner Lupito Fulanito o hay que irlo a ver, ¿no? Ujú. Y irlo a ver y irlo a escuchar, A ver qué tal. a ver qué tal, ¿no? Ajá. Pero yo creo que actualmente ya mucho de de la gente, mucho de este negocio es, pues a ver qué me mandas, ¿no? A ver, yo quiero escuchar, pero pues, son pocos los que van a ver actualmente a un grupo, ¿no? Platicábamos un momento de la complejidad que puede ser los diferentes estilos musicales, irlos a escuchar, ¿no? Y ahora pasa este efecto también, ¿no? Ujú. Porque ya está el teléfono, ya está canales YouTube donde se puede estar escuchando, reproduciendo las canciones. Y el streaming Y que el cambió estilo, exactamente. completamente la Entonces, forma de consumir música. sí, yo creo que todo esto ha ido como cambiando la forma en la que disfrutas de la música. Ujú. Entonces, a tu gusto, ¿tú cómo ves todo este concepto? Es difícil? ¿Es de mucho picar piedra? ¿O muy fácil? Picar piedra, ¿no? Parece fácil, parecería muy sencillo. Y de cierta forma lo es, porque si tienes una muy buena canción, ya está hecha la mitad del trabajo. Ujú. Pero sí es de mucha constancia para poder crear cierto engagement que le llaman Sí, sí, sí. Los ganchos. ajá,
que haga que la gente realmente conecte con tu proyecto o el producto, que es a fin de cuentas lo que uno busca. Claro, claro, y es ahí donde está la magia de todo esto, porque musicalmente, pues hay infinidad, hablábamos en un momento y también, o sea, no hay infinidad de gustos, ¿no? Puede ser la letra lo que genere el gancho con el oyente, ¿no? O hasta el video, porque yo he visto que esta moda que se vino de los videos musicales, pues también ha desarrollado el gusto por alguna canción, ¿no? Pero la letra está, pero fea, ¿no? Y otro, yo creo que otro impulso es el tema de la lana, que también ya le invierten. Sí, sí, Porque ya sí. muchos ya le meten su lanita para que brille. Y son unas grandes producciones, ¿no? Pero, profe, digo ya también para ir cerrando un poquito, todas estas generaciones que comentamos un dato y que pasaron por sus manos en el moldeo educativo, eh, ¿qué siente usted al ver a algunos proyectos pues que se han logrado desarrollar, que han buscado el tema musical? Y no me refiero nada más al tema de canto, ¿no? O sea, yo no sé, tal vez usted tenga el conocimiento, si alguno de sus alumnos pues tenga ya un tema ahí de tocar guitarra, tocar algún instrumento musical, no lo sé, pero no sé si nos lo pueda compartir, que esa parte es más interesante, porque en Villa creo que es de un poco los que les gusta este tema, ¿no? Sí, la mayoría de asistentes, tanto en Casa de Cultura como en las agrupaciones con las que he participado, buscan la forma pues, de, pasar el rato, ocupar su tiempo en algo que reditúe a lo mejor el conocimiento o el manejo del instrumento al que ellos adoptaron. Pero ya después vienen otras inquietudes, otras necesidades, otras posibilidades, y en muchas se termina por completo el proceso, pero no ha sido el caso de todos. Claro que sí, tengo el orgullo de decir que hay 3 alumnos, dos están en el Conservatorio de Toluca, hay dos en el Poli, que están en el coro de ahí del Poli, uno ya con más tiempo y uno que siguió el mismo rumbo. Y hay muchos compañeros que están en grupos versátiles, en mariachis, en rondallas, en Ok. estudiantinas, sí, en bandas de guerra. O sea, conozco, pues, le he dado seguimiento a algunos con los que tengo comunicación, y sí es para cualquiera los ha tomado como una parte de inicio en su plataforma de lanzamiento, pues para mí es un orgullo. Y decir, la semilla germinó y ya está produciendo. Y lo vemos con Sabino. A Sabino tuve la fortuna de recibirlo en Casa de Cultura con guitarra, y después él mismo cantaba sus canciones, y se fue yendo el nivel, y lo alcanzamos ya como un cantante ya de élite, que ya está metido en el quehacer, pues ahora sí, de la producción. Claro. Y díganme si no es una satisfacción enorme para quien ha tenido el rumbo de inicio. Y eso es lo que a mí me corresponde decir, que los tomé en un curso de inicio, y hay algunos que, por ejemplo, recuerdo a uno que no menciono el nombre porque hay ciertas situaciones que no debo comentar, pero llevó 9 años conmigo, y pues conoce demasiado. O sea, tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo y ya domina bastante, pero pues son cosas inexplicables, porque uno le llena de una satisfacción enorme. Y a ver, tengo personas que están en canto individual, de todo. Yo creo que en bandas hay personas que están siguiendo el rumbo, y que en las bandas de aliento están trabajándole, y pues dice uno, híjole, qué bueno, ¿no? Que exploren, que conozcan y que tomen un rumbo que les pueda redituar en algún momento la satisfacción de decir, de esto puedo vivir. Es muy difícil vivir de la música, muy difícil, pero no imposible. Y dependiendo también de a qué nivel lo ejercen, pero es una institución muy noble. Pues yo me quedo con esas palabras, ¿no? Es una situación muy noble, eh, pero es increíble la cantidad de personas bueno, que se ha tocado a través de la música. Es de mucho reconocimiento, profe. Y pues yo creo que sí vamos a tener que dar una segunda vuelta al tema musical, porque es verdaderamente muy, muy amplio
pues todo este concepto. Y bueno, pues ya para despedirnos, pues muchísimas gracias a Víctor. Víctor Alanis Oficial, todos Víctor lados. Alanis Oficial, Alanis es con Z. Ok, Y escuchen Eso y Más. eso y más. Entonces, perdón, ¿te podemos escuchar? Spotify, Apple Music, en todos lados, Amazon. Ok, perfecto. Deezer. Para que se den un tiempecito y lo escuchen aquí en las redes sociales, profe. Pues muchísimas gracias por permitirnos compartir pues esta tardecita, tarde-noche, y poder pues compartirnos mucho de lo que usted sabe. Y de verdad, le agradezco mucho, mucho, mucho el que se dé aquí un tiempecito. Y pues, señores, muchas, muchas gracias por estarnos escuchando. Y recuerden darle me gusta al canal. Activen la campanita, por favor, para que nos sigan a través de las redes sociales, en experiencias. Y pues estamos como Pueblo Chico Chisme Grande en Spotify, en iTunes. Así que no pierdan la oportunidad de escucharnos. Y muchas gracias. Hasta luego. Bonita noche. Bye. Pueblo Chico, Chisme Grande.